Esta es la verdadera historia de Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig, o simplemente Peppa, es uno de los personajes más queridos y populares por los chicos de todo el mundo. Sin embargo, detrás de ese dibujo animado hay una historia escalofriante. Aunque Neville Astley es el creador del dibujo animado, se cuenta que el nombre Peppa surgió de alguien que se llamó así en realidad. Una nena que vivía con su hermano y su padre en un criadero de chanchos que se encontraba en Essex, Londres, Inglaterra. Dicho criadero era la única fuente de ingresos de toda la familia. Se preguntarán dónde estaba la madre. La madre de Peppa estaba presa, condenada a prisión, después de un suceso confuso donde quiso asesinar a su hijo, degollándolo. Llegó simplemente a cortarle el cuello y a dejarle una cicatriz de por vida, alterando algunos de los nervios que pasaban por la cabeza del hijo y dejándolo postrado al costado del criadero de chanchos. De hecho, esa imagen seguramente afectó a Peppa, que se pasaba todo el día en ese lugar, alrededor del chiquero, en el barro. El chiquero era grande, tenían 9 cerdos, los 9 todo el tiempo ahí. Al costado del chiquero, su hermano, postrado, también embarrado, casi que parecía un cerdo más. El corte que la madre le había provocado en el cuello no solamente había afectado su motricidad, sino también su parte neuronal. El hermano de Peppa no podía hablar, se babeaba y se la pasaba riendo todo el día. Una risa que nadie supo si era verdadera o si también era producto de su desorden mental. Así pasaban las tardes, todas iguales. Peppa, los 9 chanchos y el hermano al costado del chiquero. El padre debía trabajar todo el día. Salía muy temprano y dejaba a Peppa al cuidado de su hermano y de los chanchos. El padre volvía siempre al atardecer. Salía a cazar y, sobre todo, salía a vender los chanchos. Cuando quedaban solo 5 cerdos en el corral, algo empezó a pasar en la mente de la niña, de Peppa. Seguramente lo que pasó con su madre, hecho del cual Peppa fue testigo silenciosa. Nunca nadie supo que ella vio cómo su madre quiso degollar a su hermano. Nunca lo contó, pero lo había visto. Seguramente eso empezó a afectar la mente de la niña. Empezó a jugarle en contra, porque de pronto Peppa dejó de hablar. Se comunicaba imitando el sonido de los cerdos. Peppa empezó a pensar que su única familia eran los chanchos y su hermano. A tal punto llegó que varias veces su padre la encontró en medio del barro, entre los chanchos, jugando con ellos, mordiéndolos. Su hermano también estaba ahí, todos embarrados. Adentro del chiquero eran 2 cerdos más. Producto de la ignorancia de su padre y también de la época en donde los psicólogos no estaban tan de moda,
Su propio padre tomó una decisión. Los cerdos que no había vendido los iba a matar. Y así lo hizo. Durante la noche, mató a los cerdos que estaban en el corral. En la mañana, cuando Pepa y su hermano se despertaron, la imagen fue desoladora. Colgados en una soga que cruzaba de poste a poste, afuera de la casilla, estaban los cerdos, abiertos por el pecho. Se habían terminado de vaciar. Estaban listos para comerlos o para venderlos. Pepa lo vio y sufrió una crisis tremenda. Para ella, su familia había sido asesinada por su propio padre. Los días posteriores a este hecho fueron terribles. Una de las tardes que el padre vuelve de trabajar, encuentra al hermano de Pepa dentro del chiquero, solo, llorando. Pepa no estaba. Cuando su padre ingresa a la casa, ahí la vio, sentada en una mecedora, con la cabeza de un cerdo puesta como máscara sobre su propia cabeza. La sangre chorreaba por el torso de Pepa. La habitación era un desastre. Pepa no hablaba, solo imitaba el sonido de los cerdos. Su padre le quitó la cabeza del chancho y la tuvo que bañar. Pepa no habló nunca más. La desgracia ocurrió a la mañana siguiente. Pepa no estaba en la casa. Se escuchaba el sonido de la trituradora encendida. La máquina que tenían afuera, que servía para hacer los embutidos y los chacinados con los cerdos. Su padre salió y ahí la vio. Parada en la esquina de la trituradora estaba Pepa, otra vez, con la cabeza del cerdo puesta como máscara. Levantó su mano, saludó a su padre, emitió el sonido del cerdo y se arrojó a la trituradora. Murió inmediatamente. Su padre quedó paralizado. Ni siquiera pudo gritar. Entendió todo en un segundo. Volvió a la casa. Cargó las balas en la escopeta doble caño. Y finalmente, destrozado, mató a su hijo y se suicidó. Esta historia es real. La historia de Pepa y los chanchos, que son como los niños. Ellos juegan en el chiquero, mientras los niños juegan en las plazas.